gusta que le llamen diplomático, pero lo ha sido, porque fue embajador de Colombia en Italia y Portugal. Quiera o no quiera, el pasado está ahí y es irrefutable. Amigo íntimo, confidente literario, padrino en el buen sentido de Rodrigo, uno de los hijos de Gabo. Fue uno de los que leían sus manuscritos antes de que el autor de La hojarasca alcanzase el éxito. Estudió Ciencias Políticas en la Universidad de la Sorbona, en París. En 1959 fue nombrado director de la agencia de noticias Prensa Latina. Realizó el programa de televisión Personajes y obtuvo el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Dirigió en París la revista Libre, catalizadora del boom de la narrativa latinoamericana. Ha colaborado con una veintena de medios impresos y digitales y ha sido galardonado con varios premios de periodismo. De sus prolongadas conversaciones con Gabo surge El olor de la guayaba, un libro que tal vez ustedes conozcan, un libro mítico por la gran cantidad de vocaciones personales, referencias al Caribe, revelaciones sobre algunas amistades cosechadas y manifestaciones políticas de ambos escritores. En 1996, ahí viene una parte de su controversia, saltó a la fama continental tras la publicación de ese libro titulado Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano, un ensayo contra la clase política hispanoamericana, escrito en colaboración con dos otros escritores no menos controvertidos, como Carlos Alberto Montaner y Álvaro Vargas Llosa, el cual se publicaría en 2007 una continuación que era El regreso del idiota. En 1999 el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, de Colombia atentó contra el escritor, contra Plinio, con el envío de una carta bomba a su apartamento que afortunadamente no llegó a estallar. Fue en marzo de 2002 quien pidió públicamente solidaridad internacional con la situación de terrorismo que vivía Colombia. Es uno de los pocos privilegiados que pertenece al selecto club que conoce de veras a Gabo. Plinio y Gabo se conocen a finales de la década de 1940 en un café de Bogotá, siendo los dos jóvenes aspirantes entonces a periodistas. Gabo solo tenía 20 años, Plinio 4 o 5 menos. Pero es en París donde se forja su amistad en los años 50. En la capital francesa volvieron a encontrarse para vivir como amigos una similar aventura en buhardillas, bares y cafés del Quartier Latin del barrio latino. El primer obstáculo en su amistad la pondría en 1971 el encarcelamiento del poeta cubano Alberto Padilla, aunque no supuso distanciamiento personal alguno. Y Gabo, en Cartas y Recuerdos, libro que también pueden encontrar aquí a la salida si quieren tenerlo, es un libro sobre la vida de Gabo, de García Márquez, que saca a la luz la intimidad y los recuerdos. Es un placer siempre estar aquí. Gracias a Tony, gracias al señor cónsul, gracias a todos por estar aquí. Yo hoy no haré de editor, simplemente como editor decir que es un orgullo haber publicado este libro, que en la editorial, sobre todo con Carmen Romero, que creo que ha hecho un trabajo excepcional, lo comentamos desde el primer día, que va a ser un libro que va a ser muy importante, no ahora, sino a lo largo de los próximos años, un libro que la gente no solo va a leer, sino va a estudiar. Y es un libro que ya ahora, por la recepción que está teniendo, creo que ya se está viendo la importancia que tendrá, ¿no? Pero yo hoy no voy a hacer de editor, sino, como decía Tony, más bien de periodista. Le haré preguntas a Plinio, aunque Plinio casi diría que solo necesita una pregunta. Y luego, con su don de la palabra que tiene excepcional, él casi ya os explicará un poco por qué ha escrito el libro, cómo surgió, etc., ¿no? Y yo sí que, para introducir un poco la conversación con Plinio, quería empezar con una pregunta muy sencilla, ¿no? ¿Cómo os conocisteis con Gabo y cuál fue la primera impresión? Porque creo que no fue buena, ¿no? No, pésima. ¿Cómo fue? Mira, está escrito y entonces mejor que yo lea un pedito. ¿Dónde nos conocimos? En un café hace muchísimo tiempo, 64 años, ¿qué tal? Qué barbaridad. Cuando Bogotá era todavía una ciudad de mañanas heladas, de tranvías lentos, de campanas profundas, de carrozas funerarias tiradas por caballos percherones
y lucidas por cocheros de libré y sombreros de copa. Él debe tener unos 20 años y yo 16. Fue un encuentro rápido y accidental que no dejaba prever amistad alguna entre dos tipos tan distintos. Un muchacho tímido, de lentes, criado por tías vestidas siempre de negro, boyacenses. Casas siempre glaciales, bajo cielos que a toda hora contenían una amenaza de lluvia, y un costeño que había crecido, vivido y pecado en el aire ardiente de las ciénagas y de las plantaciones de banano, a más de 30 grados a la sombra, oyendo el clamor de las chicharras en los duros mediodías, los grillos sin sol de la noche. Entonces yo cuento cómo apareció por allá, y en el café yo estaba con un amigo, Villar Borda, y enseguida abriéndose paso entre las mesas testadas, vibrando sobre el funerario enjambre de trajes y sombreros oscuros, nos sorprende el relámpago de un traje tropical color crema, ancho de hombro y ajustado en las caderas, traje increíble que hubiera requerido un fondo de palmeras y quizás un par de maracas en las manos de quien lo lleva con tanto desenfado, un muchacho flaco, alegre, rápido como un pelotero de béisbol o un cantante de rumba. Y sin pedirle permiso a nadie, el recién llegado toma asiento en nuestra mesa. Su aspecto es descuidado, tiene una camisa de cuello mugriento, una tez palúdica, un bigote inspirado y lineal. El traje cantante de rumba parece flotarle sobre los huesos. Costeño, pienso, uno de los tantos estudiantes que vienen de la costa caribe, cuya vida discurre en pensiones, cantinas y casas de empeño. Y yo cuento que lo primero que hace es preguntarme, doctor Mendoza, ¿y cómo están las prosas líricas? Yo escribí unas prosas líricas y yo no sabía que nadie la estaba leyendo y me dio una vergüenza tremenda. Pero el costeño aquel parece haberlas leído. No sé qué contestarle. Por fortuna la atención del otro se ha desviado repentinamente hacia la camarera, una muchacha egreñada y con los labios intensamente pintados de rojo, que acaba de aproximarse a la mesa preguntándole qué deseas tomar. El costeño la envuelve en una mirada húmeda, lenta y procaz, una mirada que va tomando nota del busto y de las caderas. Tráeme un tinto, le dice sin quitar los ojos de encima. Luego sorpresivamente bajando la voz hasta convertirlo en un susurro cómplice. ¿Esta noche? La muchacha que está recogiendo botellas y vasos en nuestra mesa hace un gesto de fastidio. ¿Te aguardo esta noche? Insiste el otro siempre en voz de susurro a tiempo que su mano al descuido, suave como una paloma, se posa en el trasero de ella. ¡Suelte!, protesta la mujer, esquivándolo murmurada. El recién llegado la ve alejarse con una mirada lánguida, salpicada de malos pensamientos, apreciando sus pantorrillas y el balance de las caderas. Inquietas cavilaciones le nublan la frente cuando se vuelve hacia nosotros. Debe de tener la regla, dice. Mi amigo la examina con algunas pupilas llenas de risa, bogotano la forma de ser de los costeños le divierte muchísimo. Y en cambio empiezo a ver el tipo ese una especie de horror. He oído decir que los costeños atrapan enfermedades venéreas como quien atrapa un resfrío, y que en su tierra hacen el amor con las burras y en caso de apuro con las gallinas. Y entonces por mi parte soy un puritano de 16 años, con una libido profundamente sofocada que me hace propenso a amores tristes, sin esperanza, por mujeres tales como Ingrid Bergman, Vivian Leigh, Mauro O'Hara, que veo reír, temblar, besar a otros hombres en las pantallas del cine Metro. Los domingos en la tarde, jamás se me ha ocurrido poner mi mano en el trasero de una camarera. Cuando el costeño desaparece tan inesperada, rápida y alegremente como ha venido, sin pagar su café, Villar me explica. El espectador le ha publicado un par de cuentos. Se llama García Márquez, pero en la universidad le dicen Gavito. Todo un caso. Masoquista. Y yo le digo, ¿comunista? No, hombre, masoquista. ¿Y esa vaina qué es? Masoquista, un hombre que se complace sufriendo. Pues a mí me pareció más bien alegrón. No, hombre, es un masoquista típico. Un día aparece por la universidad diciendo que tiene sífilis. Otro día habla de una tuberculosis, se emborracha, no presenta exámenes, amanece en los burdeles. Villar se queda contemplando el taciturno, el humo, el cigarrillo que acaba de encender. Su tono es el de un médico que da un diagnóstico irremediable. Lástima, tiene talento,
pero es un caso absolutamente perdido. Ese fue mi primer encuentro con él. Y entonces yo qué digo, ¿qué es lo que hay ahí? Hay los dos mundos que tenemos en Colombia. Bueno, hay varios mundos, pero dos mundos porque el mundo del altiplano es muy distinto al mundo de la costa, muy distinto. El altiplano son ceremoniosos, antes, ahora menos, pero eran así y tal, y uno, claro, y un costeño era una cosa completamente distinta, completamente loca, y uno lo veía con verdadero espanto. De modo que en ese momento, que nos íbamos a hacer amigos, salió el tipo loco por ahí tal, y no lo volví a ver, hasta 7 años después, cuando apareció en París. En París apareció un tipo que se había vuelto distinto al que yo había conocido. Como se vea, ese estudiante fue un fracaso, salió de la universidad, pero se hizo conocer como periodista y hizo unos grandes reportajes y escribió en El Espectador y escribió La hojarasca, y cuando escribió la primera novela hubo críticos que hablaban de un discípulo de Proust y cosas de ahí. Y cuando llegó a París, donde yo estaba viviendo desde el año 55, el 24 de diciembre, me acuerdo, llegó, y entonces llegó y se alojó en un hotel al frente del mío, donde yo vivía, el Hotel San Michel, en la Rue Cujas, y entonces lo invitamos con otros 2 amigos que eran escritores también, o aspirantes escritores, a un café, y comenzamos a hablar de su novela, pero lo veíamos muy distante, arrogante, etc. La hojarasca. Y alguien le dijo, mira, tiene un efecto, una influencia demasiado fuerte de Faulkner, de Mientras yo agonizo. Yo le dije, además tiene un capítulo que está de sobra. ¿Cómo? Un capítulo que le sobra, unos muchachos que van a la playa, no tiene nada que ver con la trama. Nadie me ha dicho eso, y era un reconocimiento desde que como lo vimos tan perdido ese 24 de diciembre, que acaba de llegar de Roma. Le dijimos, sí, ¿qué vas a hacer esta noche? No, nada, yo no sé qué va a hacer. Camina, que tenemos una fiesta en casa de un amigo, Hernán Viejo, te vamos a llevar. Y nos llevamos allá a la fiesta. Pero ya seguía siendo arrogante, distante y no sé qué tal. La mujer, que era una gringa, Juanita, yo le quise mucho a Juanita. ¿Por qué trajiste un tipo tan horrible? Me dijo al final. Y dije, ¿por qué? Arrogante. Y además apaga los cigarrillos en la suela del zapato, me dijo. Pero yo lo vi que estaba muy solo, allá en su hotel al frente del mío, y bueno, no conocía a nadie, y lo invité a los 2 o 3 días que fueran a cenar a un restaurante. ¿Qué le pasó? Pero si era un tipo alegre, como loco, con y ahora todo formal. Bueno, lo llevé al restaurante. Un restaurante modesto del barrio latino. Y mientras íbamos al restaurante comenzó a caer la nieve. Pero él nunca había visto la nieve. Y cuando salimos, miró la nieve. Todo blanco el Boulevard Saint-Michel. Todo blanco. El nené, el niñito, no te preocupes, el nené, no importa. Y estaba con todo blanco, los automóviles blancos, los árboles blancos, el bulevar blanco. Y entonces el arrogante que estaba ahí comenzó a temblar. Yo vi que se le movió un músculo en la cara y de pronto dijo, ¡mierda! Y salió corriendo como los futbolistas cuando meten un gol y brincaba. Y caía yo. Y este año bien porque es loco. Y es que iba a dar la vuelta. Y yo ya no era el niñito tímido, sino que al contrario me había vuelto más bien cercano a ese mundo del Caribe. Y ahí nos hicimos amigos. En su hotel de enfrente y yo en el hotel de este. El otro día en ese hotel pasó las hambres más monstruosas, vivía en una bordilla al 7º piso, no tenía cómo pagar el hotel y tal. Y hace 3 días que estaba en París, pasé por el hotel, por frente, con una nieta. Y miro, ¿qué veo en la puerta? El pobre Gabo en bronce, la cara. Aquí escribió novela, no sé qué, el escritor colombiano García Márquez. Dios mío, cómo es la vida. Plinio, ahora estás hablando de París, pero de hecho con Gabo habéis viajado por medio mundo, ¿no? Hubo la experiencia de Venezuela, muchas cosas las cuentas en el libro, la experiencia de Cuba, la de la Unión Soviética.
Cuéntanos un poco, empieza por Venezuela.